pues vamos a ver las propiedades o teoremas de la sumatoria. Entonces, como la primera propiedad sería la sumatoria de una constante. La sumatoria de una constante es la sumatoria que va desde el contador o inicio, desde i igual a 1 hacia un número entero positivo n, es decir, el número final. Entonces, en la constante prácticamente esto se denota como C1 más C2 más C3 más C4. Chécate que la C, el valor C, no cambia. Y obviamente pues te pongo los puntos suspensivos porque no sabemos hasta qué número va a terminar, que es Cn. Entonces, prácticamente la constante es la que no cambia. Obviamente pues aquí te pongo subíndices para que más o menos tengamos la idea de el número de constantes que tenemos solamente, pero la propiedad nos dice que la sumatoria de una constante es la constante, que puede ser cualquier número, multiplicada por el último término. Entonces lo podemos denotar como la constante por el último término n. Entonces prácticamente reduciendo esto podemos decir que la sumatoria que va desde i igual a 1 hacia n de una constante, esto viene siendo la constante multiplicada por el último número. Entonces tenemos pues obviamente esta expresión, ¿verdad? Entonces ahora bien, un ejemplo de esto puede ser el siguiente: la sumatoria de i igual a 1 hacia 5 de 2, pues prácticamente te está diciendo que 5 veces se va a repetir esta constante. Obviamente la constante no cambia, pero sí se va a repetir 5 veces. Entonces tenemos, si lo hacemos de la forma desarrollada, nos queda de la siguiente manera: 2 más 2 más 2 más, no sé por qué puse un 3, más 2 y más 2. Entonces prácticamente aquí tenemos puras constantes. Entonces estas constantes vienen siendo 5. ¿Por qué? Porque el contador nos dice vamos a sumar 5 constantes. Entonces empieza desde 1 hasta 5. Oye Gil, pero yo no veo ni siquiera el 1 y no veo el 5. Pues no, porque la constante no está cambiando. Lo único que te está diciendo en esta propiedad, como no tenemos índice o de dónde alimentar esta función, pues prácticamente nada más la constante se repite 5 veces. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es sumar todo esto. Entonces 2 más 2 me va a dar 4, más 2 me va a dar 6, más 2 me va a dar 8, más 2 me va a dar 10. Entonces esta sumatoria pues me tiene que dar 10. Ahora, aplicando la sumatoria de una constante, prácticamente ahora aplicando fórmula, me quedaría de la siguiente manera. Nos dice: multiplica la constante por el número final. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Pues prácticamente sería 2 por 5 y esto me va a dar 10. ¿Sí? Y esa sería la propiedad de la constante o la sumatoria de una constante, o también se puede llamar la suma del valor constante. Entonces, bueno, pues aquí está la forma desarrollada y la forma aplicando una regla o una fórmula. Entonces, pues sí, exactamente. Solamente como conclusión, podemos decir que cuando tú tengas una constante, solo multiplícala por el número final de la suma. Vamos a ver la segunda propiedad de la sumatoria. En esta segunda propiedad, pues nos dice que sumemos los primeros números naturales. Entonces, bueno, pues aquí yo te puse un pequeño ejercicio en el cual quiero pedirte que me sumen los primeros 100 términos. Te voy a dar un momento para que me digas cuál es el número. Si quieres, pausa este video, no pasa nada. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Está difícil, ¿verdad? Pues sí, no está difícil, está un poco tedioso, porque es sumar 1 más 2 más 3 hasta llegar hasta el 100. Créeme, va a estar bien cañón. Entonces, prácticamente este ejercicio se lo pusieron a este personaje emblemático de las matemáticas con apellido Gauss. Entonces, este personaje, cuando estaba en la primaria, pues
su maestro lo regaña y le dice, suma los primeros 100 términos. Y no solamente a él, también lo puso al salón a sumar los primeros 100 términos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues prácticamente todos los niños estresados de que cómo le vamos a hacer, o sea, 1 más 2 más 3, y sí se llevaban un buen rato al hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? Pero Gauss tenía ese don para las matemáticas y pues prácticamente siempre tuvo esa facilidad. Inclusive también se dice que el maestro que regaña a todo el grupo, pues resulta ser que siempre les ponía problemas muy, muy tediosos, muy largos, para pensarlo un poco. Entonces, Gauss, bueno, en ese momento, pues a la edad, él tenía más o menos entre 6 y 8 años, pues él deduce una fórmula más fácil. Entonces, el maestro creyó que se iba a deshacer por algunas horas de todos sus alumnos, incluyendo a Gauss, que era muy travieso. Entonces, Gauss, bien inteligente, encuentra un patrón para llegar a la sumatoria desde 1 hasta 100 y no andar sumando término por término. Que si tú sabes la forma reducida de esta serie de números, pues prácticamente es la siguiente, es la sumatoria que va, acuérdate, índice, empezamos con el número inicial, que en este caso es 1, y termina con el número final, que es el 100. Y aquí solamente poníamos la función, que viene siendo la i. Esta es la forma reducida de esta serie de números. Entonces, prácticamente, a nosotros no nos interesa ver la forma reducida. Nosotros nos interesa saber cuál es la sumatoria o cuál es el valor de la sumatoria que va desde 1 hasta 100. Y dentro de esos términos, ¿qué valor nos va a dar? Pues prácticamente Gauss se preguntó mucho eso y empezó a buscar esos patrones. Entonces, ¿cómo le hizo Gauss? Para buscar el valor de los primeros 100 términos, primero inició buscando el patrón. Entonces, él empieza a buscar el patrón de la siguiente manera. Empezó a analizar los primeros 100 números y él dijo, bueno, ¿qué pasa si yo sumo el 1 con el 100? Es decir, sumar los extremos hasta llegar al centro o a la mitad, pues obviamente de 100, que viene siendo 50. Entonces, si yo sumo 1 más 100, me va a dar 101. Ahora, si yo sumo el 2 con el 99, también me va a dar 101. Si yo sumo 3 con 98, me va a dar 101. De igual manera, si yo sumo el 4 con el 97, también me va a dar 101. Entonces, ese ya fue el primer paso, buscar el patrón. Si yo sumo de extremo hasta el centro, me va a dar 101. Entonces, ¿cuántas sumas de 101 voy a obtener? Pues prácticamente la mitad. La mitad de 100, pues es 50, ¿verdad? Entonces, ya que tienes estos dos datos, el patrón que siempre te da 101 y cuántas sumas tiene con 101, pues prácticamente son 50 sumas de 101. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La forma que él calculó los primeros 100 números fue, ¿ok? ¿Qué pasa si yo sumo? ¿Qué pasa si yo multiplico 101 por la cantidad de sumas que dieron 101? Es decir, la suma de extremo a extremo hasta llegar a su centro. O la mitad de 100, pues prácticamente es 50. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico 101 por 50? Pues obviamente esto me va a dar 5050. Y exactamente, ese es el resultado. Ahora, si yo quiero hacerlo esto a manera de fórmula, pues prácticamente, si hacemos esto de manera de fórmula, pues nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda, si yo tengo la sumatoria, la forma reducida, ¿cómo va? Desde i igual a 1 hacia 100 de i, esto va a ser igual, sumas, extremo a extremo, 1 más 100, pues obviamente te dio 101, ¿verdad? Y a esto tenemos que empezar a preguntarnos cuántas sumas de extremo a extremo vamos a tener o cuántas sumas de 101 vamos a tener. Pues son la mitad, prácticamente 50. Entonces prácticamente ahí ponemos 50. Si nosotros empezamos a multiplicar esto, pues nos queda 5050.
Entonces prácticamente el valor que va desde 1 hasta 100 pues te va a dar 5050. Ahora, la fórmula, ya en forma de fórmula, ¿cómo sería? Pues prácticamente sería de la siguiente manera. Acuérdate que i iba a ser la función que iba a generar la suma de términos y n iba a ser el último número. Entonces prácticamente la sumatoria o la fórmula es la sumatoria que va desde i igual a 1, empezamos en 1, hasta n, que puede ser cualquier número. En este caso pues podemos decir que es el 100, de la función i es igual. Si aquí tengo 101, que prácticamente es la suma de los extremos, entonces prácticamente es 1 más n, nosotros podemos decir que es 1 más n multiplicado por la cantidad de 101 que se hicieron al sumar de extremo a extremo y llegar a su centro, pues prácticamente nos da la mitad, es decir, la mitad de 100. Nos va a dar 50 sumas de 101. Entonces aquí podemos decir que es n, es decir, 100 entre 2. Entonces esto lo podemos expresar como la sumatoria que va desde i igual a 1 hacia n de i. Este es igual a n por n más 1 entre 2. Y esta es la fórmula para calcular los primeros números naturales. Ahora, ya que sabes eso, vamos a hacer uso de esta fórmula. Vamos a ponerte el ejemplo. Imagínate que te estoy pidiendo calcular la sumatoria, el mismo número, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de la i. ¿Cómo sería esto? Quiero calcular los primeros 100 términos, pues prácticamente esto es, hacemos uso de n por n más 1 entre 2. Hacemos uso de esta fórmula. Acuérdate que n viene siendo el número final, entonces prácticamente esto nos quedaría como 100 que multiplica a n más 1, en este caso 100 más 1 entre 2, y nos va a dar, obviamente, 100 por 101 entre 2 nos va a dar 5050. Y este sería el valor de esta sumatoria. Ahora voy a cambiarte el ejemplo. Imagínate que te pido la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta 5. Estos son los primeros 5 términos. Estos los puedes calcular 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Lo puedes hacer de manera simple, pero vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Pues prácticamente nos queda, reescribimos n por n más 1 entre 2. Esto va a ser igual, donde quiera que tú te encuentres n, reemplázalo por 5. Entonces tenemos 5 que multiplica a 5 más 1, pues nos va a dar 6 entre 2. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 5 por 6, 30 entre 2 nos va a dar 15. Y de igual manera, esto lo puedes hacer de la manera término por término. Entonces es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Prácticamente si yo sumo 1 más 2 me va a dar 3, más 3 me va a dar 6, más 4 me va a dar 10, más 5 me va a dar 15 exactamente. Entonces es válida esta expresión, ¿verdad? Bueno, la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Bueno, ahora tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hacia n de i cuadrada. Aquí ya no te voy a hacer la deducción, solamente te voy a explicar cómo se maneja. Aquí tenemos la expresión n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. De la manera simplificada que nos va a convenir utilizar esta forma, ya que más adelante usaremos estas propiedades para las sumas de Riemann. Cuando estemos calculando la integral definida usando las sumas de Riemann, pues prácticamente necesitamos la forma un poco más simplificada, porque sí, tendríamos un poquito más de procedimiento extra, que bueno, pues ya te la doy de esta manera, ya un poco más directa, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, como primer ejemplo, sería el siguiente. La sumatoria desde i igual a 1 hacia 10
de i cuadrado. Entonces nos están pidiendo sumar desde el 1 al 10 de i cuadrada. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que aplicar estas dos fórmulas, cualquiera de las dos. Aunque te voy a ser muy sincero, esta fórmula que acabo de enmarcar o que tengo enmarcada, te recomiendo que la uses más para las sumas de rima. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta, si tú tienes números desde i igual a 1 hacia cualquier número entero, yo te recomiendo que uses esta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en la suma de rima vamos a utilizar, obviamente, n números. Y aquí, pues, si estamos ocupando números reales, números naturales. Entonces, prácticamente, yo te aconsejo que cuando estés calculando sumatorias, uses esta expresión. Si estás calculando suma de rima, utiliza esta otra expresión. De igual manera, cuando también la propiedad 2, también puedes usar una u otra, ¿verdad? Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. I cuadrado. Nos queda n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Vamos a empezar a reemplazar n con 10, porque acuérdate que n viene siendo el número final. Entonces nosotros vamos a poner 10 que multiplica a n más 1. n más 1, pues obviamente es 10 más 1, multiplicado por 2n más 1. 2 por 10 me va a dar 20, más 1, pues prácticamente así me quedaría, ¿verdad? Entre 6. Ahora bien, realizamos operaciones. Tenemos 10 que multiplica a 11, que multiplica a 21, entre 6. Realizamos estas operaciones y nos queda 2310 entre 6. Ahora lo dividimos entre 6 y nos va a dar 385. Otro ejemplo, pues podemos poner la sumatoria desde i igual a 1 hacia 7 de 3i cuadrado. Entonces prácticamente esto viene siendo lo mismo, no pasa nada. El 3 multiplica a la expresión n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Aquí en vez de vamos a poner un corchete. Y entonces vamos a reemplazar los números. ¿Quién viene siendo n? Ah, pues viene siendo 7. Entonces vamos a poner 7 más 1, 2 por 7 pues nos va a dar aquí 14, más 1 pues nos va a dar 15. Entonces aquí ya empezamos a expresar 3 que multiplica a 7 por 8, 7 más 1 nos va a dar 8, por 14 más 1, pues prácticamente aquí nos daría 15 entre 6. ¿Sí? Entonces realizamos operaciones y nos queda 7 por 8 por 15, pues esto nos daría prácticamente 840 entre 6, pues prácticamente nos quedaría 840 entre 6, pues nos daría 140, pero este 140 se va a multiplicar por este 3 y nos daría 420. Entonces ese sería obviamente el resultado de dicha sumatoria, ¿verdad? La cuarta propiedad es la suma de los cubos de los primeros n números naturales. La fórmula es la sumatoria que va desde i igual a 1 hacia n de i cúbica es igual a n cuadrada por n más 1, todo eso al cuadrado, entre 4, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se va a manejar esta fórmula? Bueno, la verdad es que voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos la sumatoria que va desde i igual a 1 hacia 5 de i cúbica. Bueno,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente tenemos que reemplazar lo que vale y cúbica. ¿Qué vale? Pues n cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. N cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 4. Chécate que n es el número final, es decir, que n es igual a 5. Acuérdate que el índice es donde empieza la serie y el 5 es donde termina la serie. Dentro de ese rango, desde 1 hasta 5, los términos se van sumando, pero con una función cúbica, es decir, y cúbica. Entonces, para no hacer lista por lista, 1 al cubo más 2 al cubo, hasta llegar hasta el 5, y hacer su procedimiento y llegar a su resultado, podemos utilizar una fórmula directa, que es esta. Entonces, solamente es cuestión de reemplazar n. n es el número final, es decir, el número 5. Entonces, aquí nos queda, reemplazamos n por 5, entonces tenemos 5 al cubo, y aquí vamos a tener 5 más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Solamente vamos a realizar las operaciones. Entonces, aquí tenemos 5 al cuadrado, pues prácticamente aquí viene siendo 25. Entonces tenemos 25 por 5 más 1, pues me va a dar 6. 6 al cuadrado, pues prácticamente nos va a dar 36. Todo esto lo dividimos entre 4 y pues ya prácticamente podemos seguir realizando operaciones. 25 por 36 nos da 900. Entre 4, pues prácticamente ahí nos va a dar 225. Y ese sería el cálculo de esta sumatoria, ¿verdad? Otro ejemplo sería la sumatoria que va desde igual a 1 hacia 15 de 4 por i cúbica. Esto va a ser igual, chécate. El 4 solamente lo volvemos a reescribir y solamente nos vamos a preocupar por sustituir i cúbica. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. I cúbica representa n cuadrada por n más 1, todo eso al cuadrado entre 4. Entonces vamos a poner n cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 4. Y esto mismo lo encerramos dentro de un corchete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente reemplazar quién es n. Ahora, ¿cómo voy a saber quién es n? Acuérdate cuando vimos la forma desarrollada y la forma ya simplificada o en un solo argumento, en el cual decíamos que siempre iniciamos con un índice, que el índice puede ser cualquier letra. Originalmente se escoge K, I, J, N, aunque N a mí no me gusta usarlo, puede ser cualquier otra letra, M inclusive. Y el número final lo podía representar con otra letra, pero originalmente se expresa como N. Entonces N es el último número, entonces nos queda que N va a ser igual a 15. Entonces donde quiera que tú te encuentres N, reemplázalo por el último número de la serie o de la serie finita o de la sumatoria o de la lista de términos, como quieras llamarle. Entonces n va a ser igual a 15. Entonces aquí vamos a poner 15 al cuadrado y aquí vamos a poner 15 más 1 al cuadrado. Entonces, chécate lo que vamos a hacer. De primera instancia, podemos eliminar este 4 con este 4. Lo podemos eliminar. Cualquier cantidad dividida entre sí misma te da la unidad, es decir, 1. Entonces aquí te queda 15 al cuadrado por 16 al cuadrado, ¿verdad? Entonces acuérdate que esto, 4 entre 4 es 1, entonces prácticamente aquí se le agrega un 1. Si no lo quieres expresar, pues no lo pongas, yo lo pongo por costumbre. Entonces hacemos las operaciones y nos queda 15 al cuadrado, nos va a dar 225, que multiplica a 16 al cuadrado. Este 16 al cuadrado nos va a dar 256 entre 1. Entonces, multiplicamos 225 por 256. Esto nos va a dar 57.600. Y este es el cálculo de esa suma. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal para que te llegue más contenido de esto. Un saludo y cuídate.